La guerra entre España y Estados Unidos estuvo motivada por el hundimiento de un crucero acorazado norteamericano, que estaba fondeado en el puerto de La Habana, el Maine. Estados Unidos favorecía a Cuba en la Guerra de Independencia cubana desde 1895 y había intentado comprar la isla a España. Para presionar a España envió al Maine al puerto de La Habana en febrero de 1898. España, para contrarrestar esta provocación, envió el crucero español Vizcaya al puerto de Nueva York. Lo que sucedió a continuación era imprevisible. El 15 de febrero, el Maine estalló y murieron todos sus tripulantes. Estados Unidos echó la culpa a una supuesta mina española. Así lo confirmó una comisión de investigación norteamericana. España lo negó y explicó que había sido un accidente interno del buque. En la actualidad, la mayoría de los historiadores, incluso norteamericanos, coinciden que el buque no fue hundido por los españoles. Sea como fuere, Estados Unidos aprovechó el pretexto del Maine para mandar ultimátums a España y finalmente el Congreso norteamericano le declaró la guerra el 25 de abril de 1898. En España se recibió la noticia con fervor patriótico y los españoles estaban convencidos de que ganarían. El estallido de la guerra fue inmediato. El 29 de abril, varios barcos de guerra norteamericanos realizaban un bloqueo del puerto de San Juan de Puerto Rico, y el 1 de mayo, en el otro extremo del mundo, se produjo una derrota terrible de la Armada Naval Española en Filipinas, la derrota de Cavite frente a la escuadra norteamericana. Los barcos de Estados Unidos eran mucho más modernos, mejor armados, fruto del mayor desarrollo económico de Norteamérica. La escuadra del almirante Sampson bombardeó San Juan de Puerto Rico el día 12 de mayo. Aunque España envió al torpedero Terror para hacer el bloqueo, este fue derrotado por el San Paul de Estados Unidos. El 19 de mayo llegó a Santiago de Cuba la escuadra española bajo el mando del almirante Pascual Cervera, encargada de abastecer a los barcos españoles, y se estableció en la bahía de entrada a Santiago. Poco tiempo después, una poderosa escuadra norteamericana de buques bien armados, bajo el mando de Sampson, estableció el bloqueo de la bahía. El 3 de junio, un buque americano, el Merrimack, entró en la bahía y fue hundido por las defensas españolas. Pascual Cervera ordenó salvar a los marineros del Merrimack, que fueron tratados con caballerosidad como prisioneros de guerra. Desde ese momento, Pascual Cervera fue considerado con honores por los propios americanos. Muy poco tiempo después, el 14 de junio, partió de Estados Unidos una poderosa escuadra para invadir Cuba. El día 22, alrededor de 17.000 soldados norteamericanos desembarcaban en las playas de Guayaquil y Siboney, muy cerca de Santiago de Cuba. Estaba claro que la batalla decisiva sería en su zona. El domingo 3 de julio de 1898, Pascual Cervera, obedeciendo órdenes de la península, salió con su escuadra desde la bahía a mar abierto para enfrentarse con la escuadra de Sampson. Cervera intuía que era una especie de estrategia suicida, pero aún así obedeció las órdenes. A las 9:30 de la mañana, los 6 barcos de guerra españoles recorrieron el estrecho canal que separaba el puerto del mar abierto en Santiago de Cuba. En fila y en silencio desfilaron el crucero acorazado Infanta María Teresa, buque insignia de la flota, con el almirante Cervera a bordo, el acorazado Vizcaya, el acorazado Colón, que había simulado piezas de artillería a bordo porque sus cañones estaban inutilizados, y el acorazado almirante Oquendo. Unos metros por detrás le seguían los destructores Furor y Plutón. El plan de Cervera era lanzar al acorazado Infanta María Teresa contra los buques de Sampson para servir de cebo y permitir la huida del resto de los buques españoles. La escuadra norteamericana esperaba a la salida de la bahía. Estaba compuesta por poderosos barcos de guerra, los cruceros acorazados Brooklyn y Texas, los acorazados Iowa, Oregon e Indiana, el USS New York y 2 buques auxiliares. Todos ellos superaban en mucho, en blindaje, velocidad y cañonería, a los barcos españoles. Nada más salir del canal, el Infanta María Teresa se fue de frente hacia el Brooklyn, pero la respuesta de este fue inmediata y destructiva. La batalla apenas duró 2 o 3 horas. Tras el embarracamiento del María Teresa, los buques Vizcaya y Oquendo fueron destrozados y encallaron con numerosas víctimas. El Plutón fue partido por la mitad y el Furor se hundió en las aguas de la bahía. El Colón intentó escapar, pero en el momento decisivo faltó carbón. Su velocidad disminuyó considerablemente y fue igualmente destruido por la Marina norteamericana. El número de fallecidos de la escuadra española fue superior a 300, víctimas de los cañonazos y del incendio de los barcos. Muchos murieron ahogados. Todos vestían el uniforme de honor
por orden de Cervera, que tan solo unas horas antes había ordenado a sus marineros dar la vida por España vestidos con su mejor traje. Los americanos hicieron una gran cantidad de prisioneros a los que rescataron del mar, entre ellos al propio Pascual Cervera. Todos ellos recibieron honores militares, buen trato y fueron reconocidos como héroes, pues bien sabía el comandante Sampson que aquella misión solo tenía por objetivo salvar el honor, aunque para ello fuera necesario dar la vida. Pocos días después capitulaban las tropas españolas de Santiago de Cuba el 16 de julio. Para entonces el número de víctimas había ascendido a 593. El 25 de julio tuvo lugar el desembarco de Guánica, en el sur de la isla de Puerto Rico, protagonizado por la escuadra de Almirante Nelson A. Miles. La brigada Garretson avanzó de forma implacable en los días siguientes, conquistando un gran número de localidades de la isla y siendo recibidos al grito de Puerto Rico americano. En el mes de agosto de 1898, el embajador francés Jules Cambon, como intermediario, y el secretario de Estado norteamericano William R. Day, del gobierno del presidente McKinley, establecieron conversaciones preliminares para el establecimiento de la paz. Finalmente, el tratado fue firmado en París el 10 de diciembre de 1898 y significó una dura derrota para España.